La tarde de descubrimiento había comenzado como cualquier otra. Acababa de terminar un largo día de trabajo, exhausta pero ansiosa por regresar a la comodidad de nuestro hogar. La atmósfera acogedora de nuestra casa solía brindar consuelo y calidez, pero esa noche, un escalofrío parecía persistir en el aire. Mientras estaba parada en nuestra pintoresca cocina, el aroma del guiso que burbujeaba llenaba la habitación, y fue entonces cuando percibí por primera vez los susurros distantes. Al principio, no era más que un murmullo indistinto, apenas registrando en mi mente fatigada. Pero a medida que pasaban los momentos, el sonido se volvía más pronunciado, y mi curiosidad se despertaba. Con la cuchara de madera aún en la mano, seguí el débil sonido, sintiendo una inquietud inquebrantable apoderándose de mí. Me llevó a la puerta cerrada de nuestra oficina en casa, una habitación que siempre me había sido prohibida. Peter insistía en su privacidad, y yo respetaba ese límite. Pero en esa noche algo se sentía diferente. Con cuidado, pegué mi oído a la puerta, conteniendo la respiración mientras me esforzaba por escuchar. Las voces se volvían más claras, y reconocí una de ellas como la de mi esposo, Peter. La otra voz, sin embargo, era desconocida, seductora y teñida de una sensualidad que me estremeció. Pertenecía a una mujer que nunca había conocido, y mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de la gravedad de la situación. No podía entender las palabras que estaban diciendo, pero el tono era inconfundible. Era el tono de la intimidad, de secretos compartidos y conexiones prohibidas. El pánico me invadió al preguntarme qué secretos se escondían detrás de esa puerta cerrada. ¿Qué ocultaba mi esposo de mí y quién era la mujer con la que compartía estos secretos? En ese momento mi vida cambiaría para siempre, y el susurro distante de la traición ya había comenzado a desentrañar los hilos de confianza que nos habían unido a Peter y a mí durante años. En los días que siguieron a esa escalofriante noche, una densa nube de duda y sospecha se cernió sobre nuestro matrimonio. El comportamiento de Peter se volvía cada vez más errático y distante. Pasaba largas horas en la oficina, regresando a casa tarde por la noche, evitando mis ojos. Había una tensión no expresada entre nosotros que ninguno de los dos podía ignorar. A medida que los días se convertían en semanas, no podía quitarme la sensación de que algo estaba seriamente mal en nuestra relación. Mi intuición me molestaba incesantemente y ya no podía ignorarla. Necesitaba respuestas. Una tarde, cuando Peter regresó a casa del trabajo, reuní el coraje para enfrentarlo. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras abordaba el tema que me había estado persiguiendo desde esa fatídica noche en el capítulo 1. Le pregunté sobre la misteriosa mujer que había escuchado en nuestra oficina en casa. Al principio vaciló apartando la mirada de la mía, pero la culpa parecía pesar sobre él, y finalmente confesó. Su voz temblaba mientras admitía tener una aventura con la mujer que yo había escuchado. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor mientras el peso de sus palabras se asentaba. Meses de engaño y traición habían pasado mientras yo permanecía en la oscuridad, ajena a la agitación en nuestro matrimonio. Las lágrimas afloraron en mis ojos, y una mezcla de enojo, tristeza e incredulidad me recorrió. Pero a pesar del torbellino emocional, logré mantener la compostura. Con una voz que apenas ocultaba mi dolor, le pedí toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba esta aventura? ¿Qué pensaba hacer al respecto? Peter reveló a regañadientes que la aventura llevaba meses en marcha, y mi mundo se desmoronó aún más cuando confesó que no tenía intenciones de ponerle fin. La devastadora realidad de la infidelidad de mi esposo pesaba intensamente en la habitación. Tenía que tomar una decisión, pero no podía comprender la profundidad del ultimátum que estaba a punto de proponer. La revelación de la aventura de Peter y su confesión me dejaron emocionalmente destrozada. Sentía como si mi mundo se hubiera desgarrado, y el dolor de la traición pesaba fuertemente en mi corazón. Sin embargo, en medio de mi turbulencia, no podía evitar preguntarme qué planeaba hacer mi esposo a continuación. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y confusión.
Peter, quizás intuyendo que estaba a punto de tomar una decisión, decidió confrontarme con un escalofriante ultimátum. Una tarde, mientras estábamos sentados en nuestra ahora sombría sala de estar, se volvió hacia mí con una expresión fría y calculadora. He pensado mucho en nuestra situación, comenzó, su voz carente de remordimiento. Y he llegado a una decisión. Tienes que elegir. Me preparé sabiendo que lo que estaba a punto de decir no sería nada menos que devastador. Continuó: o aceptas el hecho de que no voy a terminar mi relación con ella, y te conviertes en mi ama de llaves, atendiendo a nuestras necesidades, o... La parte no dicha del ultimátum quedó suspendida en el aire, una amenaza amenazadora que llenó la habitación de tensión. No podía creer la audacia de su proposición, y la ira creció en mí. Miré sus ojos, antes llenos de amor, pero ahora fríos y calculadores, y supe que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. En ese momento el ultimátum estaba sobre la mesa, y tenía que elegir. Era una elección entre someterme a una vida de servidumbre y humillación o reunir la fuerza para forjar un nuevo camino para mí misma, incluso si eso significaba perder al hombre que alguna vez amé. En medio de las consecuencias del escalofriante ultimátum de Peter, me encontré en un estado de agitación emocional. La elección que me había presentado se sentía como un castigo cruel y humillante por su traición. No podía imaginar convertirme en su ama de llaves, atendiendo a sus necesidades mientras él continuaba su aventura con la mujer que había destrozado nuestro matrimonio. A medida que pasaban los días, me di cuenta cada vez más de la profundidad de mi desesperación. Ya no podía soportar el peso del torbellino emocional y la humillación que el ultimátum de Peter me había impuesto. Comprendí que necesitaba tomar una decisión desesperada para tomar el control de mi vida y recuperar mi autorrespeto. Una tarde, tomé una decisión desgarradora. Decidí tomar las riendas de mi vida y empecé a buscar ayuda. Con manos temblorosas, marqué el número de un abogado de divorcios, decidida a poner fin a la pesadilla que se había convertido mi matrimonio. La decisión de buscar el divorcio no se tomó a la ligera. Fue un doloroso reconocimiento de que el amor y la confianza que alguna vez compartí con Peter estaban irremediablemente destrozados. Pero sabía que ya no podía permitirme estar atrapada en una vida de servidumbre y degradación, atendiéndolo a él, que había abandonado sus votos. Con cada paso que daba en la preparación para la batalla legal que se avecinaba, sentía un destello de esperanza avivándose en mí. Era una esperanza de un futuro libre de las sombras de la traición, un futuro en el que podría reconstruir mi vida según mis propios términos. El camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo de frente, decidida a salir de la oscuridad de mi matrimonio y encontrar un futuro más brillante y satisfactorio. Con la decisión de buscar el divorcio tomada, mi vida se transformó en un torbellino de consultas legales, papeleo y agitación emocional. La batalla por mi dignidad y autorrespeto había comenzado oficialmente, y era un viaje lleno tanto de dolor como de determinación. Le entregué a Peter los papeles de divorcio, un movimiento que lo tomó por sorpresa. Quizás había esperado que cediera a su ultimátum o que continuara soportando su infidelidad en silencio. En cambio, había dado un paso audaz para reclamar mi vida y mi autoestima. La reacción inicial de Peter fue una mezcla de shock e incredulidad. Intentó persuadirme para que cambiara de opinión, tratando de minimizar la gravedad de su traición y el dolor que me había causado. Incluso hizo promesas vacías de poner fin a la aventura, pero yo había visto a través de su engaño. A medida que avanzaban los procedimientos legales, la batalla se intensificaba. Las emociones estaban a flor de piel, y el vínculo antes íntimo entre Peter y yo se redujo a amargas discusiones en la sala de tribunal. Amigos y familiares estaban a mi lado, brindándome el apoyo emocional tan necesario mientras navegaba por el proceso de divorcio, complejo y emocionalmente agotador. A lo largo de la prueba, me aferré a mi determinación de recuperar mi autorrespeto y vivir una vida libre de las cadenas de la traición. Los procedimientos de divorcio serían un capítulo desafiante en mi vida,
pero era un capítulo que enfrentaba con una resolución inquebrantable, decidida a salir de la oscuridad y reconstruir mi vida según mis propios términos. Conforme avanzaba la batalla legal por mi divorcio, una sensación de liberación empezó a reemplazar la asfixiante desesperación que me consumía tras la traición de Peter. Cada paso hacia adelante, por difícil que fuera, me acercaba más a una vida libre de las sombras de su infidelidad. El apoyo de mis amigos y familiares resultó ser invaluable durante este periodo tumultuoso. Fueron un pilar de fuerza, ofreciendo un oído atento y un hombro en el que apoyarme cuando el peso emocional del divorcio se volvía demasiado difícil de sobrellevar. Su aliento inquebrantable me recordaba que no estaba sola en mi camino para reconstruir mi vida. El proceso de desenredar nuestras vidas, dividir activos, determinar arreglos de custodia para nuestros hijos y abordar la multitud de complejidades legales, fue desafiante por decirlo menos. Requirió un nivel de resistencia que nunca supe que poseía, así como la guía de un abogado dedicado que abogó incansablemente en mi nombre. Si bien Peter inicialmente subestimó mi determinación, los procedimientos de divorcio revelaron la fuerza y la determinación que yacían latentes en mí. Ya no estaba dispuesta a ser una víctima de su traición. Estaba tomando el control de mi destino, paso a paso. En medio del caos de las negociaciones legales, comencé a sentar las bases para mi futuro. Exploré oportunidades laborales y avivé pasiones olvidadas desde hacía tiempo. Estaba decidida a recuperar mi independencia, no solo como mujer, sino como una persona con derecho a la felicidad y la realización. El proceso de divorcio estuvo lejos de ser fácil, y las heridas de la traición de Peter todavía dolían, pero con cada día que pasaba, me sentía más fuerte. La oscuridad de mi pasado cedía lentamente ante la promesa de un futuro más brillante, y estaba lista para aprovechar la oportunidad de reconstruir mi vida según mis propios términos. En medio del tumulto de los procedimientos de divorcio y mi búsqueda para reconstruir mi vida, se desarrolló un giro sorprendente en la historia. La mujer con la que Peter había tenido una aventura, la misma mujer que fue el catalizador del derrumbe de nuestro matrimonio, empezó a revelar su verdadera naturaleza. Inicialmente parecía disfrutar la idea de tener una relación romántica con Peter mientras yo permanecía en segundo plano, cumpliendo el papel de ama de llaves según su ultimátum. Era una fantasía retorcida de lujo y poder que ella había imaginado, con Peter satisfaciendo todos sus caprichos. Sin embargo, a medida que la realidad de su situación se hizo evidente, las expectativas de la amante chocaron rápidamente con la cruda verdad. Yo había elegido buscar el divorcio en lugar de aceptar el degradante ultimátum de Peter, y esa decisión la dejó en una posición precaria. Sin mi aquiescencia a los deseos de Peter, sus sueños de una vida mimada se desmoronaron. A medida que continuaban los procedimientos de divorcio y la amante se daba cuenta de que su relación con Peter se desmoronaba, su resentimiento creció. Sus verdaderos motivos quedaron claros cuando expresó su ira y frustración. No solo quería a Peter, era el estilo de vida lujoso que esperaba alcanzar a través de él. En un giro sorprendente de los acontecimientos, la amante finalmente dejó a Peter, reconociendo que la vida de lujo que había imaginado ya no era alcanzable. Fue una amarga realización para ella, y aunque no pude evitar sentir cierto grado de simpatía, fue un recordatorio contundente de que el verdadero amor y la felicidad no pueden construirse sobre el engaño y la manipulación. Con la amante fuera de escena, el mundo de Peter se desmoronó aún más. Había perdido tanto a su esposa como a su amante y las consecuencias de sus acciones finalmente lo alcanzaban. Al finalizar el divorcio, no pude evitar verlo como un cierre simbólico de un capítulo de mi vida definido por la traición y la angustia. Con la amante fuera de la vida de Peter y el divorcio finalizado, una profunda sensación de alivio me invadió. El tumultuoso y doloroso capítulo de mi matrimonio llegaba a su fin, y finalmente estaba libre para embarcarme en un nuevo comienzo, uno que moldearía según mis propios términos. El peso de la traición de Peter y el torbellino emocional que me había infligido comenzaron a aliviarse gradualmente. Era como si se hubiera quitado un pesado fardo de mis hombros, dejando atrás una sensación renovada de ligereza y libertad.
Di mis primeros pasos cautelosos en esta nueva fase de la vida con un renovado sentido de propósito. Encontré un trabajo que me permitía sostenerme de manera independiente, un paso significativo hacia la recuperación de la autosuficiencia que había perdido temporalmente durante el tumultuoso periodo de mi matrimonio. Reconectar con viejos amigos y fortalecer relaciones con miembros de la familia se convirtió en una piedra angular de mi recuperación. Su apoyo inquebrantable fue fundamental para ayudarme a navegar por el desafiante proceso de divorcio, y aprecié los lazos renovados que se habían forjado a través de la adversidad. Uno de los aspectos más notables de este capítulo fue la sensación de autodescubrimiento que lo acompañó. Comencé a explorar intereses y pasiones descuidadas, avivando las llamas de la creatividad y la autoexpresión que habían sido sofocadas durante tanto tiempo. El proceso de curación estaba en curso, y asistí a sesiones de terapia para ayudarme a navegar por las cicatrices emocionales de la traición y el divorcio. Fue un paso crítico para reconstruir mi autoestima y aprender a confiar nuevamente. Si bien las heridas del doloroso desenlace de mi matrimonio no se habían curado por completo, sabía que estaba en el camino hacia la recuperación. El divorcio había sido un momento crucial en mi vida, un catalizador que me había impulsado hacia un futuro más brillante y prometedor. En el último capítulo de este viaje desgarrador, había recorrido un largo camino desde la persona destrozada y rota que primero escuchó los susurros distantes de la traición. El divorcio había sido un crisol que puso a prueba mi fuerza, resistencia y determinación, y en el capítulo 9 abracé plenamente la oportunidad de reclamar mi vida. Las cicatrices de mi matrimonio fallido aún estaban presentes, pero ya no me definían. En cambio, servían como recordatorios de las pruebas que había superado y las lecciones que había aprendido. Ya no estaba atada por las cadenas de la traición, me había liberado y emergido más fuerte de lo que jamás había imaginado. La sensación de autorrespeto y empoderamiento que había recuperado era inconmensurable. Descubrí que la verdadera felicidad solo se encontraba cuando honraba mi propio valor y me negaba a comprometer mis principios. A medida que avanzaba, comencé a redefinir mis prioridades y sueños. Mi enfoque se desplazó del dolor del pasado a las posibilidades del futuro. Establecí nuevos objetivos para mí misma y comencé a dar pasos para alcanzarlos. Reconstruir mi vida social se convirtió en un esfuerzo alegre. Me reconecté con viejos amigos y formé nuevas relaciones, todas construidas sobre la base de la autenticidad y el respeto mutuo. La risa y la camaradería volvieron a ser una parte regular de mi vida. Con la nueva independencia y seguridad en mí misma, me convertí en un modelo a seguir para otros que habían enfrentado desafíos similares. Compartí mi historia, no como un relato de victimización, sino como uno de empoderamiento y resistencia. Quería que otros supieran que podían superar la traición y reconstruir sus vidas, tal como lo había hecho yo.